Hey, ya está en el aire los grandes de la comunicación por el canal 74. Fernando Marte, Rafael Caminero, Cristian Paniagua, Alejandro Dipré y un grupo de periodistas, comentaristas que se irán integrando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Son 2 horas de comentarios, de análisis. Son 2 horas de análisis político, comentario económico y comentario social. Señores, vamos a hablar de Donald Trump. Donald Trump, el magnate Donald Trump, que está gobernando en Estados Unidos, tiene un año y varios días, ¿verdad? Sí, un año y 15 días más o Un menos. año y 15 días en el poder. ¿Cuáles son los logros, cuáles son los fracasos de Donald Trump en términos económicos, sociales y políticos, Fernando? Mira, yo entiendo que Donald Trump, en todas sus administraciones, pero especialmente en esta, ha tenido pocos logros. Ha mantenido a el mundo entretenido con aranceles y con incursiones. Y eso, y además de eso, su política antiinmigratoria ha sido catastrófica para muchas personas. Pero también el hecho mismo de que haya tenido una incursión, si se quiere, exitosa en Venezuela, donde pudo detener al dictador Nicolás Maduro y haya ahora mismo arreciado la presión para que los regímenes de, de Cuba y de Nicaragua se alineen, podría ser hasta cierto punto un logro de su gestión, pero también hay que ver eso como un entretenimiento que Trump ha podido ir motorizando para que la gente entienda que todo en su gobierno va bien. Para mí, honestamente, es un entretenimiento, aunque resalto dentro de ese entretenimiento el hecho de que por lo menos eh, la incursión para acabar con el régimen de Nicolás Maduro, que ganó unas elecciones de acuerdo a sus cómputos electorales sin haber contado y con unos porcentajes fabricados. Mira, entre los logros que Donald Trump exhibe llevar la llegada de inmigrantes a su territorio a casi cero, porque recuerda que con eso había una especie como de relajo, si así cabe el término, de caravanas que salían Era de, burlesco de- lo que de esos pasaba. países, principalmente centroamericanos. La vuelta de México Sí, famosa. no, la Vuelta de México famosa, entonces incursionaban en forma ilegal en territorio norteamericano. Esa política dura de Donald Trump, eh, reforzando la frontera de Estados Unidos en la parte sur, como se dice, Sí. pues ha logrado sus objetivos. Ya no vemos ni que un tren que atravesaba El atravesaba continente, todo México el y continente. llegaba a ciudades fronterizas con miles de, de inmigrantes que entraban ilegalmente a Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido un logro Pero, de Donald Trump pero en ese un de aspecto. orden y tú continúas ahí Sí. mismo. Se acabó la inmigración por eso. Se acabó la Bueno, inmigración ilegal. no, No, no. se ha acabado, No, no, no. se ha reducido en un No, 99%. se ha atenuado un poco. No, No. yo no creo, Yo creo yo que no creo que en este momento el flujo de migrantes que había ilegales por la frontera México-norteamericana se esté dando en los niveles que se daban hace 2 años. Fíjate, hay una cosa que hay que Mira, observar. otro logro también de Donald Trump para que tú es el desmantelamiento del programa nuclear de Irán. Sí, Sí, lo- desmanteló el programa nuclear de Irán y junto con Israel, pues neutralizó a Hezbollah
ese grupo terrorista, ¿no?, que tenía de patas arriba toda esa región y que exhibió un poder realmente sorprendente con el apoyo de Irán. Son logros que yo creo que se le pueden atribuir a Donald Trump en este año también. Puedo asegurar que la captura de Maduro, de Nicolás Maduro, es otro logro que él exhibe en política exterior. Adelante. Fíjate, Donald Trump, que aparentemente llegó a la presidencia con un puntaje muy bueno, y porque en política uno nunca sabe cómo que va a reaccionar la gente. En política se dan fenómenos que a veces Fernando Marte aquí lo ha comentado, que sorprende incluso a los mismos beneficiados, porque ellos no esperaban eso. Pero Donald Trump no solamente detuvo la burla de una inmigración que entraba a Estados Unidos como le daba la gana, que incluso lo deportaban por la mañana y regresaban en la tarde, muertos de la risa, los famosos coyotes y otros más, sino que también el tipo de inmigración que llegaba por la tecnología o por leyes muy, muy flojas, como aquella de que si tú pisabas tierra ya estaba legal, o se te debía admitir o algo, de cuando, me parece que cuando Obama se aprobó eso. Todo ese tipo de leyes para llegar a Estados Unidos de una forma aviesa, él la ha detenido. En Estados Unidos, normalmente cada 40 o 50 años aparece un presidente con ese bagaje, que intenta poner los puntos sobre la I. Y le tocó a Donald Trump. No solamente porque él sea muy puritano, porque él sea un norteamericano nato que aboga por su idiosincrasia, sino porque cuando él llegó encontró cosas que políticamente él podía sacarle provecho, y eso es lo que está haciendo. Ahora, veamos, escúchame, Cristian, veamos eso, vamos a decir, desde un punto de vista más aplatanado. Te voy a presentar. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero que lo veamos así? Porque se supone que un presidente como Donald Trump, que haya tenido tanto éxito, no puede perder plazas que son tradicionales de su partido. O sea que la gente no está conforme con sus ejecutorias, porque perdió la plaza de Miami, perdió la plaza de Texas recientemente, apoyaba a un candidato en Nueva York y lo perdió también, y se presagia que va a perder las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Bien, tenemos en línea al periodista Fernando Almanzar. Él es productor de CNN en español y también editor de Univisión 23 en Miami, y ganador también de un premio Emmy. Y entonces lo tenemos aquí en Los Grandes de la Comunicación para que nos ayude a analizar en su contexto cuáles han sido los logros y fracasos del gobierno de Donald Trump. Adelante, Fernando. Un saludo cordial y para todos que nos están escuchando. Y esa pregunta es un poco capciosa porque sabes que la lupa de la política ilustra lo que cada quien quiere ver. Sí. Entonces hay quienes dicen que sí, que el presidente Donald Trump ha tenido un éxito y ha tenido logros como tú sugieres, pero como estaba diciendo el colega que estaba hablando antes de que yo entrara, a nivel nacional las personas están muy descontentas con su desempeño, porque si bien el presidente Donald Trump ha cumplido con pocas de sus promesas de campaña, como por ejemplo declararle la guerra a la inmigración, y ha tenido récord de deportaciones y ha cerrado prácticamente el tráfico ilegal de personas y de drogas por la frontera, lo cual puede atribuírsele como un éxito. Pero las otras promesas de campañas que él prometió, como mejorar la economía, no las ha cumplido. Recordemos que 77 millones de personas votaron en noviembre del 2024 por Donald Trump, porque supuestamente en aquel momento la economía era un desastre y Donald Trump prometió que le iba a arreglar, y lo que ha ocurrido todo lo contrario. O sea, lo primero que ha hecho fue que le ha declarado la guerra arancelaria a todo el mundo, incluyendo República Dominicana, debo añadir, y esto ha causado un alza en los precios y en la canasta básica, y tampoco ha contribuido en la generación de empleos
y básicamente la gente está muy descontenta con eso, y como estaba diciendo el colega periodista, esto se está reflejando en las recientes elecciones que ha habido, y definitivamente se teme de que va a haber un cambio tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, como en las gobernaturas que están en juego en las elecciones de medio término de ahora de noviembre próximo. Pero si quieren preguntarme sobre cualquier cosa en específico, con mucho gusto les respondo. Bien, Fernando, te voy a pasar ahora a Caminero, Rafael Caminero, que es un destacado periodista de República Dominicana, productor de televisión en los grandes de la comunicación. Adelante. Buenas tardes, Fernando. Un placer para nosotros poder conversar contigo. Hay una inquietud que yo tengo. En los Estados Unidos está establecido que el perjurio es castigado incluso penalmente. En el caso de las promesas que le dijo el presidente o el equipo del presidente Donald Trump a los votantes, a la población, al pueblo, que iba vendiéndole un sueño durante el proceso electoral, de esas cosas que no se han cumplido, ¿pudiera el presidente Donald Trump ser sometido en cualquier momento por el perjurio, por hablarle mentira a la población y cambiar lo que él había dicho por otra cosa que no le prometió al pueblo? Ay, mi amigo, qué buena pregunta. Bueno, vamos a comenzar por lo siguiente. La realidad es de que Donald Trump jamás debió haber sido electo presidente, porque él le vendió una campaña de mentira y engañó, como dije hace ratito, a 77 millones de personas. O sea, Donald Trump, para empezar, es el primer presidente de la historia de Estados Unidos que es electo a la Casa Blanca tras haber sido convicto de 34 cargos federales, que son delitos mayores, por él tratar de sobornar a una actriz pornográfica con la quien tuvo una relación extramarital, y entonces malversó fondos de su empresa para comprar su silencio, y entonces lo encontraron culpable de eso. A Donald Trump lo han encontrado culpable de agresión sexual. A Donald Trump no le llevaron los cargos a juicio porque él nombró a la jueza que estaba llevando el cargo, pero Donald Trump está acusado de tratar de generar un golpe de Estado el 6 de enero del año 2021, cuando no quería que se contaran los votos de la elección que él perdió, pero que todavía hoy sigue diciendo que hubo fraude. Donald Trump también guardó en su mansión de Mar-a-Lago documentos secretos de secreta máxima, y a pesar de eso no fue enjuiciado. Entonces Donald Trump ha sabido manipular, o sea, es como el jabón, se le resbala de la mano a la justicia, y a pesar de todos estos delitos que Donald Trump ha cometido, que están evidenciados, Donald Trump no ha ido a la cárcel. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, ser enjuiciado por desacato, por mentirle al pueblo, yo no creo que ocurra, porque mientras él tenga el control, y sobre todo, y esto es una cosa muy válida, cuando él, Donald Trump, y su círculo de amigos o de funcionarios ven que alguien está hablando a Donald Trump, inmediatamente trata de enjuiciarlo, de meterlo preso. Tenemos el caso del periodista Don Lemon, que era corresponsal de CNN, ahora es periodista independiente, que estaba reportando la semana pasada sobre las golpizas y los abusos de agentes de inmigración en la ciudad de Minneapolis, y por poner los videos en internet, él lo metió preso y ahora está siendo enjuiciado. Entonces, la realidad es de que poco a poco los valores de libertad de expresión, de libertad de prensa y de todos lo que conocemos como la democracia más vieja de 250 años que cumple este año de Estados Unidos, poco a poco esto se está perdiendo. Yo no creo que en este año, aunque están pautadas, pero yo no creo que va a haber elecciones de medio término, y si las hay, van a ser empañadas con el fraude. Pero bueno, ese es otro tema. Fernando, ¿cómo tú evalúas que marcha la economía estadounidense en la actualidad? Bueno, para que te voy a poner un ejemplo gráfico. Como yo sabía la política de Donald Trump,
que él había anunciado, porque eso sí tiene él, que lo que promete lo cumple en términos de las cosas que va a hacer, como por ejemplo imponer aranceles. Él dijo durante toda su campaña que iba a poner aranceles en el día 1 de su presidencia. Yo tenía la necesidad de comprarme un vehículo, me compré una jipetita marca Kia, y en el momento que la compré en febrero de este año, a los pocos días de Donald Trump asumir la presidencia, porque yo me olía que ese vehículo iba a subir de precio. Para que tengas una idea, ese vehículo yo lo compré en $30,500. Fue el precio que yo compré en el concesionario. En 4 meses, debido a las aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump contra Corea del Sur, ese mismo vehículo, exactamente el mismo vehículo del mismo año, está costando en este momento $37,000. Entonces, eso es un ejemplo. O sea, está poniendo aranceles en los vehículos, está poniendo aranceles en los alimentos de la canasta básica. Implementó un plan fiscal que solamente beneficia a las personas de dinero, o sea, a los empresarios que ganan un ingreso anual de $500,000 en adelante, los cuales son la minoría, pero son los poderosos, le está dando concesiones. Entonces a la clase media baja los está exprimiendo en términos fiscales, y parte de en inglés se llama Big Beautiful Bill, o sea, el hermoso proyecto de ley de la economía. Parte de lo que hizo fue que le quitó los subsidios al plan de salud asequible que se conoce comúnmente como Obamacare, y a partir del 1 de enero que pasó ahora, 22 millones de estadounidenses que se beneficiaban de ese programa no tienen seguro médico, o para tenerlo tienen que pagar. O sea, para que tengas una idea, una familia que pagaba de seguro de salud subsidiado por el gobierno entre $700 y $800 anuales, ahora tiene que pagar $3,000 al año. Entonces, todo el mundo sabe que la clase media baja generalmente vive de cheque en cheque, o sea, gana este mes, paga, gana este. Entonces, cuando tú de repente tienes un seguro médico que pagaba $700 al año, y a partir del 1 de enero tienes que pagar $3,000, entonces tú tienes que decidir qué hago. ¿Sigo con el seguro médico, o dejo de comer, o dejo de pagar la casa? Entonces está pasando. La economía, el mercado de inmobiliario está paralizado. Los precios de las casas están estables, pero debido a que los intereses están tan altos, las casas no se están vendiendo. Y una cosa muy importante, el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, es un órgano independiente, y entonces a Donald Trump no le gusta el hecho de que la política para tratar de controlar la inflación, la Reserva Federal no quiere bajar los intereses, porque dice que si baja los intereses aumenta más esta inflación que está por las nubes. Entonces lo que está amenazando es con despedir a este funcionario que se llama Jerome Powell, simplemente porque no está de acuerdo con Trump. Entonces, es una situación muy delicada. La economía no está bien. Estamos peor ahora de como estábamos cuando Biden, y supuestamente en ese momento la cosa estaba mala, pero no era cierto. Fernando, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué tú atribuyes que la economía no haya crecido pese a esa política arancelaria agresiva que ha tenido Donald Trump? Bueno, la economía no ha crecido precisamente por la política arancelaria. O sea, los productos, o sea, de la manera como funcionan los aranceles es que al final del día el consumidor es que los paga. ¿Ok? Si, por ejemplo, si tú importas, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una tienda y tú vendes microondas, y tú traes microondas de China, y tú pagas un arancel del 10%, bueno, ese 10% tú pagas tu arancel en aduana, y cuando vendes ese microondas que te costó, vamos a decir, $40, y tú le pones el 10% de ese arancel, serían 44, más los 20 que te va a ganar, ese microondas te va a costar, lo vas a vender en $65, $70. Pero ¿qué pasa? Que automáticamente tú le pones un arancel de, en vez de 10%, le subes 25%, y en algunos países de cosas que se importa hasta un 40%, ese arancel no lo paga el gobierno de China, ni lo paga el consumidor, porque el dueño del negocio se lo va a pasar a la gente. Entonces, los aranceles es una razón de por lo cual están subiendo la cosa, pero también
parte de la razón por la cual una economía no ha avanzado, como dije, no se han creado los empleos que prometió Trump, y segundo, la inestabilidad. Fíjate que Almanzar, discúlpame. Donald Trump le puso un arancel a México para importar los vegetales, los aguacates y eso. Y como la gente como se dio cuenta que había cometido un error, tuvo que cambiar esa política. Entonces, hay días que Trump pone el arancel, mañana lo quita. Entonces, esa inestabilidad, esa inseguridad ha vuelto locos los mercados, y por eso es que la economía no avanza. Almanzar, te pregunto aquí, ¿es posible que los casos por los que acusaron a Trump en el pasado prescriban algunos de ellos durante su mandato y él se libre de ellos? ¿Tú crees que eso sería posible en las leyes norteamericanas? Bueno, es que ya se ha librado, ya se ha librado los casos de Donald Trump. Donald Trump es un criminal convicto. La diferencia es que él tiene un caso de que está convicto, culpable, y no está en la cárcel. No pasó, lo que pasó Donald Trump en la cárcel fue 20 minutos para sacarse la foto. Pero ya los casos de Donald Trump. Ahora bien, está el tema de los archivos Epstein, donde hay 3 millones de documentos, y en muchos de ellos se señala a Donald Trump como un posible depredador sexual. No sé si esa va a ser la cereza del pastel que va a derramar la copa, pero la realidad es de que por más, una de las cosas que Donald Trump ha dicho es que, y esto lo dijo él en el 2015 antes de ser presidente, y yo lo creo, Donald Trump dijo: yo puedo darme el lujo de matar a una persona en la Quinta Avenida de Nueva York y no ir a la cárcel. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Imagínate que en Estados Unidos, un país que tiene 250 años de democracia, que una persona intente dar un golpe de Estado para robarse unas elecciones y no lo logra, pero 4 años más tarde es electo presidente. Eso no cabe en ninguna persona que tenga 2 dedos de frente, pero ha pasado y está pasando, y aunque la Constitución prohíbe de que en Estados Unidos un presidente dure más de 2 términos presidenciales, ya Donald Trump está hablando de un tercer término. ¿Qué él va a hacer para quedarse en el poder? Eso lo averiguaremos cuando llegue el día de las elecciones. Bien. Pero la realidad es de que estamos, y la gente no le gusta decir, estamos viviendo una dictadura. Bien. Pero bien, espérate, sí. Disculpa, Fernando, ese tema de la parte que intentará, y ya se ha hablado, porque eso es jurídicamente yo creo que ya eso fue debatido, el tema de que si él pudiera presentarse nueva vez, pero dentro de lo que son la convención y quizá interpretación de la Constitución, que establece 2 años consecutivos, 2 periodos, 2 intentos. No, perdóname, estás equivocado. Pero perdón. La Constitución dice muy claro, 2 términos y ya. No y importa ya, si sean consecutivos. Pero eso es lo que te quiero decir. Que se crea una confusión de que son 2 periodos, si son consecutivos. Ahora, establecido es 2 periodos y ya. Exactamente, eso está muy claro en la Constitución. Bueno. Por eso no se puede postular Barack Obama, por eso no se puede postular Bill Clinton, por eso no se puede postular George Bush hijo, porque ya cumplieron 2 términos y 8 años y ya no son elegibles para ser presidentes, punto. Y bueno, este señor quiere cambiar eso. Bueno, Fernando, gracias. Fernando Almanzar, periodista de CNN en español y editor de Univisión 23 en Miami. Muchas gracias por tu participación en Los Grandes de la Comunicación, en este análisis del gobierno de Donald Trump en este año y varios días que tiene ya al frente de la Casa Blanca. Muchas gracias. Bien, definitivamente fue una participación bastante ilustrativa de lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, de lo que Donald Trump ha significado en términos de gobernar el país más grande en términos de económicos, en términos militares, y el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado a raíz del ascenso al poder de Donald Trump. Pero fíjate, Donald Trump, uno se queda sorprendido cada día porque la dinámica de él como presidente, a veces hay días que parece un genio tapado y otros días lo que parece un encantador de serpientes. Porque fíjate, el caso, por ejemplo, de Venezuela.
él, con ese golpe de efecto que él ha creado ahí, entrando a Venezuela de una forma límpida, planificado magistralmente todo eso, y traer de allí al presidente Maduro para ser juzgado en Estados Unidos por muchísimos delitos que no son como los delitos en República Dominicana, que un expediente tiene 13.000 páginas, 10.000 páginas, 4.000 páginas, lo que hace que cualquier jurado, cualquier juez se vuelva loco evaluándolo y al finalmente termine diciendo lo que no es. Allí el expediente por el que acusan a Maduro, por lo que he escuchado por ahí, apenas tiene 6 páginas. Y eso, porque en Estados Unidos la cuestión es encerrarlo, que es lo que la ciudadanía quiere ver. En eso, Donald Trump, pues, aparentemente se está saliendo con la suya y eso hay que evaluarlo positivo. En cuanto a la inmigración, bueno, ya bajó la guardia hace poco porque permitió que las personas que están ilegales allí ya puedan trabajar, puedan andar sin problema y desmontó esa persecución que tenía de forma agresiva y de manera sangrienta y desagradable. Parece que lo asesoraron bien y el hombre de forma increíble, pero o tiene sentido, tiene conciencia o sabe darle un paso atrás cuando es necesario para la política. Bueno, Donald Trump ha seguido con su política agresiva en contra de la inmigración. Inclusive, todos sabemos los sucesos que se han originado en Indianápolis, donde han matado 2 norteamericanos, la ICE, que es la policía que se encarga de, que tiene la lucha contra la inmigración ilegal, ¿no? Y ha matado 2 norteamericanos blancos y bien educados. Y eso ha creado una verdadera conmoción en Estados Unidos hasta tal punto de que se está anunciando ya el retiro de los 700 agentes policiales del ICE en Indianápolis. Pero Donald Trump le faltan 3 años. Vamos a ver cómo se maneja. Como tú bien señalas, es un encantador de serpientes y seguiremos evaluando a Donald Trump y esa forma tan particular de dirigir un país tan poderoso como es Estados Unidos. Estamos en los grandes de la comunicación a través del canal 74. Mira, cuando será un tema a debatir, ya está prácticamente concluido, pero la forma que yo he visto de gobernar a Donald Trump se hace hasta un tanto difícil tú entender y coger la seña como si tú fueras un ampallo, un catcher. Señores, William Harrison, que fue Truman, ¿verdad? Y Franklin Delano Roosevelt tuvo 12 años gobernando. Sí, y Donald Trump se ha amparado en eso que le están parando. Perdón, señores, no eran los mismos tiempos. Oiga, pero escúchenme. Una posición así. Pero Caminero tiene razón, es jurisprudencia. Y allá eso se respeta mucho. Pero señores, por jurisprudencia, que era la Segunda Guerra Mundial, y en una recesión. El Caminero tiene razón. Mírame, cuando va a agarrar de lo que sea. Óyeme, cuando Donald Trump sale en el 2021, en el 2020, ¿verdad? Que termina su periodo en el 2021, que fue cuando él entregó. Él salió muerto de risa. Y recuerdan cuando se armó el lío en el Capitolio, que fueron y se metieron hasta el Capitolio y se subieron hasta arriba de la... No, hubo un desastre. De la silla del presidente del Senado. Y querían sacar un canto parlamentario, un tipo parece que estaba... se metió algo. Algo tenía, sí, que metió de chino, de indio, inventando. Salió una nota diciendo, vuelvo por 2 periodos más. De él. Señores, eso no está ni siquiera en el debate político. Pero no está en el debate, pero estaba en el debate, porque todo el mundo decía que él no volvía más. Él lo lleva. Pero que eso no, todo el mundo decía, y cuando él llegó ahora, cuando él llegó que se juramenta, dice, empecé de nuevo. Sí, él fue preparando. Por eso él tiene el ¿cómo se llama? La gorra, el MAGA, a través del MAGA. ¿Y por qué él anda con una gorra? Todavía, promocionándose. Sí. Él fue el Partido Demócrata que lo lleva a él. No, Óyeme, él entra por el MAGA, que es un movimiento que era lo que él tenía. Sí. Y el MAGA que lo lleva era ahí. Por eso todo el mundo tiene ese... Pero este señor es impredecible todavía.
Independientemente que ustedes, que la ley, que yo entienda que no es el problema que yo lo entienda. Es que le hagan entender eso. Un tipo que tiene la capacidad de llegar y meterse a cualquier parte del mundo no va a hacer lo que quiere en su país. Pero fíjate, tú sabes que la política... Con ese poder que le han dado a él. Señores, pero perdona. yo lo que quiero es que nosotros aterricemos esto. Si Donald Trump, como mucha gente lo ve, lo define, tuviera todos sus movimientos fríamente calculados. Lo primero es que su primer promesa de política exterior fue acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia. En 2 meses dijo que la acabara. Está ahí. Luego, Donald Trump dijo que no duraba más de un año sin que la economía de Estados Unidos se desarrollara. La economía de Estados Unidos está peor que cuando Biden. Y en tercer lugar... La de Estados Unidos del mundo. Bueno, pero yo lo que quiero decir ahora, y en tercer lugar, se supone que si él fuera esa persona, ese tipo que todos sus movimientos están fríamente calculados, los estados que han sido bastiones tradicionales de los republicanos, no lo estuviera perdiendo ahora. Pero Claro. ganó otros que eran demócratas. ¿Cuándo? Ahora, ¿Cuándo? Él ganó cuando su elección. Estamos pero hablando en las elecciones ahora. Los ganó. Ahora, Estamos hablando se supone ahora. que si él estuviera gobernando como tiene que ser, los logros políticos se vieran. Pero hay y una no lo cosa, está viendo. hay algo en política, Fernando, que yo quiero decirte. La política es el arte de lo posible. Y el político dice lo que conviene en el momento. Eso es una filosofía sin qua non en política. Y todos los políticos, todo el que quiera caminar en política, tiene que atenerse a eso, aunque pase por mentiroso. Porque aquí cada rato escuchamos nosotros la elocuencia y las afirmaciones que hizo incluso el presidente que tenemos ahora, el presidente Abinader, pero eso es lo que decía el manual y él lo cumplió. Ahora se niega lo que se debe negar y se trilla el camino sobre otro sendero y eso es lo que él va a hacer. Vamos a esperar mucho de Donald Trump porque aparentemente el hombre sabe muy bien lo que quiere y se atreve a, con esa jurisprudencia, con ese pasado que hay, a torcer la cuestión para ganar un tercer periodo. Bien, señores, los grandes de la comunicación por el canal 74, vamos a una pausa.